Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy nos toca que estudiemos juntos la clase número 8. Vamos a hablar acerca de la persona del líder y como decimos vez tras vez, cuando hablamos de liderazgo, hablamos del servicio, hablamos de las personas entregadas al Señor de tal manera que marcan la diferencia, que generan un impacto en otros, que dejan huellas. Así que vamos a orar y a pedir al Espíritu Santo que nos hable y nos enseñe. Señor, gracias. Gracias por esta clase preciosa. Gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios, porque podemos estar seguros en ti. Te pido que tu Espíritu Santo esté hablándonos a través de toda esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra clase número 8 nos habla de ciertas características que el líder, como decimos que el siervo de Dios, debe tener. Esas características apuntan a que seamos reconocidos por la esencia cristiana, ¿sí? Que realmente se nos note a Cristo en nuestra vida. Y la primera característica que se nos menciona es la integridad. Nosotros conocemos esta palabra, tiene que ver con totalidad, con honradez, tiene que ver con la honestidad, con la moral, y lo contrario es ser una persona corrupta, donde no hay algo completo, sino que es en parte, hablamos de una deshonestidad, y no debería ser así en la persona que representa a Jesucristo. Nuestra carpeta nos dice que se necesita rectitud de carácter y una vida llena de Dios en los principios bíblicos y morales, que sean evidentes, que se noten. Ahí nos habla de un término, no tener doblez. Y el versículo de 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando pensamos en el doblez, es como conocemos en las prendas el dobladillo. Y cuando hablamos de ese dobladillo, es que la parte que va doblada no se ve esa otra cara que quedó doblada hacia adentro. Entonces, la Biblia nos dice que no tengamos nada tapado, nada oculto, nada que no se vea, sino que todo nuestro ser esté al descubierto, en el sentido de que no tenemos nada escondido. A eso se refiere no tener doblez, no tener nada escondido, que donde vamos, donde estamos, somos la misma persona. No que en el trabajo soy de una manera, o en el lugar de estudio soy de una manera, o en mi casa soy de otra manera, en la iglesia soy de otra manera. No, no, no. De una misma pieza. ¿Sí? Eso tiene que ver con la integridad, de una misma esencia, que no cambiamos según donde estamos, sino que realmente se nos reconoce en donde vamos por la esencia cristiana. Ahí se nos cuenta de una historia, un suceso, lo tenemos ahí como un ejemplo. Dice, en una alejada ruta, una pareja compró 2 hamburguesas en un negocio de comidas rápidas. Cuando se alejaron en su automóvil y se dispusieron a comerlas, descubrieron que dentro de la bolsa de las hamburguesas había un fajo de billetes. Instantáneamente y sin dudar, emprendieron el regreso por la ruta para devolver el dinero que no les pertenecía, razón por la cual al llegar pidieron hablar directamente con el dueño del negocio. Luego de escucharlos, quedó tan agradecido como sorprendido y quiso dar publicidad en el canal de televisión del pueblo por la buena acción, pero la pareja se negó. Así que el hombre agradecido insistió, aunque sea permitirles una entrevista con la radio del pueblo, pero tampoco lo aceptaron. Finalmente, el comerciante le sacó una foto, la foto del mes, para poner en la cartelera del negocio. Fue en ese preciso momento que el hombre se acercó y le dijo al comerciante, por favor, no haga eso, porque esta mujer no es mi esposa. Queda claro que la supuesta humildad y honestidad difieren sustancialmente lo que significa integridad. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender
que la integridad es en el 100% de la persona, es en el todo de la persona. Tener un buen gesto, una buena acción, no significa que hay integridad. Por eso debemos ser responsables de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir para Dios. La segunda característica es la lealtad. El líder debe ser leal primeramente al Señor. De Él somos, para Él vivimos, ¿sí? También a sus superiores que le presiden en la iglesia. La palabra de Dios nos habla en Hebreos 10, en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra nos habla de la importancia de estar sujetos a nuestras autoridades que han sido delegadas, designadas por Dios y que por supuesto a través de ellas somos enseñados, corregidos, y también se nos enseña que debemos ser leales a aquellos a los que le estamos sirviendo, a quienes le enseñamos, a quienes los guiamos en el camino de la fe. La lealtad es una necesidad en la vida del creyente, es permanecer sujetos en obediencia. También a aquellos que son nuestros líderes, generando un campo propicio para el pastoreo de nuestras almas. Ahí donde damos lugar a que seamos personas enseñables, corregibles. La palabra de Dios nos enseña a exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, pero si no hay lealtad, difícilmente se genere ese ambiente donde uno va a aceptar que el otro me esté dando alguna indicación. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Debemos también como líderes cuidar al resto de los líderes que trabajan para el Señor. Y cuando hablamos de esto nosotros no vamos a defender lo indefendible, eso queda claro. La Biblia dice, ¿no?, que si estamos siendo vituperados, insultados, porque estamos haciendo mal, bueno, ¿qué esperábamos? Pero que si lo que estamos haciendo da la gloria al Señor y así todos nos vituperan, nos insultan, nos maltratan, que nos sintamos bienaventurados, porque al Señor también le pasó. Pero en este punto en particular, a veces se da que se genera un ambiente de murmuración, de hablar mal del otro, de sacar el cuero, podríamos decirlo coloquialmente. Y es ahí donde cada uno de los que estamos involucrados con la obra del Señor debemos ser responsables de poner freno a esas expresiones inadecuadas respecto del otro hermano que está sirviendo al Señor. Y entre nosotros darnos esa contención y ese cuidado para crecer en la unidad, ¿sí? Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí que anhelamos y deseamos agradar a Dios, no pecar más, vivir una vida recta. Por eso es que en el ambiente de la iglesia, en el vínculo, en la comunión entre hermanos, nos mejoramos mutuamente, porque nos animamos, nos cuidamos, oramos unos por otros, y si hay algún error o algún pecado que hay que denunciar y corregir, también lo hacemos. La forma de servir a Dios, inicialmente sirviendo a quien te está liderando, quien te está guiando en los pasos cristianos. Y esto lo vemos en el libro de Josué. Josué 1:1 empieza diciendo, Josué, servidor de Moisés. Y en el capítulo 24, versículo 29, termina diciendo, Josué, servidor del Señor. La realidad es que toda tarea de servicio que brindemos a otros, por supuesto que es un servicio a Dios, es la manera de servir, sirviendo al prójimo. Pero a veces con pequeños detalles, con ese acompañamiento, con ese dar ayuda al que te está liderando, al que te está guiando en el Señor, estás preparando un camino maravilloso de servicio donde también puede ser un impacto para otros, guiar a otros, ayudar a otros. Y Dios nos ha honrado
poniéndonos como fieles para semejante tarea. La tercera característica es la fidelidad. Fiel significa digno de fe y crédito. Y ser fiel es estar siempre dispuesto a responder de acuerdo con la confianza depositada en nosotros. A mayor confiabilidad, ¿no es cierto?, que se nos brinda, vamos a ver que eso va a aumentar las posibilidades de que nos sigan confiando aún más. Yo trabajaba cuando era joven en la parte administrativa de una juguetería prestigiosa y ya era creyente. Y en varias ocasiones el gerente me pedía que mienta cuando llamaban los proveedores, que le diga a los proveedores que él no estaba presente, que no los podía atender. Y yo le decía, si está presente, yo no puedo decir que no está presente. Si está acá a donde yo lo estoy viendo y suena el teléfono y ella me pregunta por usted, yo voy a decir que usted está. No puedo mentir. Yo antes de agradarlo a usted, agrado a Dios. Entonces me decía, te voy a echar. No hay problema, le decía yo. Porque el que me abrió esta puerta de trabajo ha sido el Señor. Y si usted me echa es porque Dios ya tiene preparada una puerta mejor, porque usted me estaría echando por algo incorrecto, no por algo que yo hice mal, sino que cumpliendo con lo que Dios me enseña, usted decida echarme. Y se agarraba la cabeza, y cada vez que sonaba el teléfono salía corriendo al pasillo del edificio y se iba por las escaleras para que yo forzadamente tenía que decir que no estaba, porque en verdad ya no estaba, se había escapado de la oficina. Y un día me dice, necesito que vayas a una dirección y que de esa dirección te van a dar algo y vayas a un banco. Cuando me di cuenta dónde estaba en el piso del dueño de la empresa, recibiendo de mano de la hija del dueño un bolso lleno de dinero. Y con ese bolso tenía que regresar al microcentro y hacer un depósito muy importante en un banco. Entonces yo le dije al gerente, que era el que me pedía que mienta, que por qué me elegía a mí para esa tarea si no era parte de mi responsabilidad. Y él me dijo, porque así como no mentís, sé que no nos vas a robar. ¡Wow! El Señor es misericordioso y sabe, ¿no es cierto?, que cuando nosotros somos fieles en lo poco nos va a poner en lo mucho. Su palabra nos lo enseña. Ahí tenemos en nuestra carpeta, en Mateo 25, del 14 al 30, está la parábola de los talentos. Y muchas personas leen esta parábola y se enojan con la parábola. Porque dicen, al que le dio 5 talentos, ese se encargó de producir y tuvo 10. Al que le dio 2 talentos, ese produjo y tuvo otros 2 más, entonces tuvo 4. Y al que le dio 1 talento, lo escondió y le dijo, porque tuve miedo, lo escondí, no hizo nada con ese talento y entonces se lo sacó y le dio al que más había producido. Entonces, claro, ahí aparece un pensamiento diciendo, ¿por qué al que menos tiene se le quita y se le da al que más tiene? Y no es esa la enseñanza que se extrae de ese pasaje, sino que tiene que ver con que el que mejor supo hacer su tarea fue el que recibió más, para poder hacer todavía una tarea mayor. Y al que en lo poco no fue responsable, no era digno de ser confiado de más cosas. O sea, si vos le das a alguien algo y te lo rompe, te lo arruina, te lo pierde, difícilmente tengas ganas de volverle a dar algo tuyo que apreciás, que es valioso. Ahora, aquel que vos le das algo que es tuyo y lo cuida, aún lo mejora, lo hace crecer, por supuesto que con toda confianza vas a decirle, bueno, tomá y también con esto y con esto. Y el Señor nos da esta enseñanza, si en lo poco somos fieles, el Señor nos va a poner en lo mucho. Pero esa es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, la fidelidad. En la medida que nosotros seamos fieles con lo que Dios nos encomendó, por pequeño que sea, recibiremos más, porque vamos a demostrar que somos dignos de fe y de crédito. Y eso depende de cada uno de nosotros. La cuarta característica, motivación.
esto es el entusiasmo y dedicación demostrado al realizar el trabajo aceptado. Claro, ninguno de nosotros está obligado a servir al Señor, ninguno. Dios nos da libre albedrío, nosotros elegimos, decimos que sí o decimos que no. Y voluntariamente nos ponemos a su servicio. Ahora, la motivación es ese entusiasmo que ponemos cuando hacemos las cosas para Dios. ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor? Uy, tengo que hacerlo porque... Oh, Dios cuenta conmigo, me da esta oportunidad. Qué bueno poder servirle. Qué bueno también poder contagiar a otros, porque así como la motivación contagia, también la desmotivación, y que nosotros seamos de los que impulsa a otros, de los que anima a otros, de los que les muestra a otros cómo hacer la tarea. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo fue un ejemplo de motivación. Dice también en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué expresión la del apóstol Pablo. Él se ponía como un referente, pero no por ser orgulloso, ser agrandado, sino porque realmente él se había puesto el desafío de seguir a Jesús, de ser como el Señor, y que entonces él con su vida mostraba cómo es seguir a Jesús. Y por eso le podía decir a sus seguidores, o sea, cuando ustedes hagan como yo hago, están haciendo como Jesús quiere que hagamos. Tremendo desafío, ¿sí? Pablo realizaba primero la tarea para que otros puedan continuarla, y de hecho la Biblia nos cuenta, ¿no es cierto?, que Pablo fue quien inspiró y ayudó a seguir al Señor y en el servicio a Timoteo, a Tito, vemos cuando le escribe a Filemón y tantos, tantos. Por último, la característica que nos toca ver es el tacto. Y no estamos hablando del sentido, ¿sí? De tocar, pero está relacionado en saber cómo tocar, cómo acercarme al otro. Es la habilidad de tratar con los demás sin ofenderlos. Es la destreza de decir y hacer lo correcto en los momentos y lugares adecuados. A veces se nos hace un poquito complicado poder tener esa sensibilidad, esa claridad a cómo decir las cosas, en qué momento decirlas y aún mantener con firmeza nuestras profundas convicciones. Estamos en un tiempo en el que, si bien se habló en los últimos tiempos de la tolerancia y de ser personas más dispuestas a nivel social, se ha vuelto una intolerancia al Señor, a su palabra, a los que servimos a Dios. Sin embargo, nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor, y a la hora de compartir nuestras convicciones, la fe en Jesucristo, a la hora de tratar con otros, el tacto debe ser una característica en nuestras vidas. ¿Cómo decimos las cosas? ¿De qué manera nos dirigimos hacia los otros? ¿Estamos siendo un instrumento de bendición para esas vidas? ¿O nuestro maltrato, un tacto inadecuado, la ausencia de tacto para estar con el otro, están alejándonos de Dios? Que tengamos ese cuidado, que tengamos esa distinción. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos saber expresar nuestras más firmes y profundas convicciones con amor y misericordia, sin que por ello se pierda la efectividad. Dios nos dio poder, amor y dominio propio, fundamentales para nuestra vida cristiana. Que se nos reconozca por el uso de estas tres habilidades espirituales, ¿sí? En completa armonía, ¿no? Que Dios me dio poder y entonces yo te voy a decir, pero también me dio amor y también me dio dominio propio, ¿sí? Que podamos transmitir con el amor del Señor, que podamos con el dominio propio refrenar aquellos impulsos que no nos van a dar buenos resultados, y con el poder de su Espíritu ser testigos del amor de Jesucristo. Es un tiempo tan particular para nosotros y sabemos
que podemos impactar este mundo con la vida de Jesús, llevando nosotros una vida ejemplar. Es el desafío para nosotros, ser luz en medio de la oscuridad. No es porque somos mejores, es porque le dijimos que sí a Jesús y eso produjo una gran transformación. Que sean muchos más los que en este tiempo le digan que sí a Jesús, por personas como vos, por personas como nosotros, que estamos dispuestos a vivir la vida cristiana. Que estas características de la persona, del líder, esa persona que deja huella, que marca, que sirve, sigan llevando las buenas noticias de salvación. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Queremos ser de bendición siempre. Que estas características se reflejen en nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera.